amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy martes vamos a estar hablando de Juan capítulo 5 del 30 al 47, testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibiréis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyereis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén, amén. Está bien profundo hoy, ¿no? Entonces tenemos que ser testigos de Cristo, ¿no? Ya Jesús nos dio a conocer al Padre, ¿no? Entonces tenemos que ser testigos de Cristo, ya no testigos de Jehová, ¿no? Testigos de Cristo, ¿no? Porque Jesús nos da a conocer el Padre, ¿no? Y conocemos a Dios por Jesús, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Dice que Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según él oye, así juzga y su juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Siempre Jesús dice, el que me envió. Porque él es la palabra de Dios, ¿no? La palabra es la que va a juzgar. Dios mismo va a juzgar al mundo. No, Jesús dice así como hombre, ¿no? Yo no juzgo al mundo, sino el que me envió. Yo hago la voluntad del que me envió, ¿no? Y como así me ha dicho, así juzgo, dice, ¿no? Y su juicio es justo. Entonces dice, ¿no? Yo no doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ¿no? Otro que da testimonio acerca de mí, ¿no? Que es el Padre, ¿no? Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, ¿no? Entonces acá habla de Juan también, ¿no? Que Juan dio el testimonio de la verdad. Juan, como profeta, dio testimonio de Jesús, que Jesús era la verdad, porque la palabra venía al mundo, ¿no? Y la palabra es la verdad, ¿no? Es bien interesante y emocionante cuando lees toda la Biblia y comienzas, entiendes, ¿no? Cuando dice la palabra, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Y la palabra se hizo carne, ¿no? Y Jesús siempre dice, el Padre que me envió. Entonces comenzamos a entender cuando vamos profundamente en la palabra y acá dice, ¿no? Que el Padre que me envió, ¿no? Y acá, ¿no? Y dice, ¿no? Dice, dice, ¿no? Cuando habla de Juan, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, ¿no? Porque las obras del que el Padre me dio para que las cumpliese, ¿no? Porque Jesús hace las obras que Dios lo mandó a hacer. Dios mandó a su palabra a hacer todas estas obras, ¿no? A enseñar la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuál era su voluntad? Y dice, ¿no? Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonios de mí, que el Padre me ha enviado, ¿no? Porque Dios, las obras que Jesús hizo aquí, ¿no? Dios las hizo porque Dios lo envió, ¿no? Dios hizo esas obras mediante Jesús, mediante la palabra, ¿no? Y esas obras dan testimonios del que le envió, de Dios, ¿no? Ah, y entonces, aquí él se está refiriendo en toda esta parte, se está refiriendo a los religiosos de esos tiempos, ¿no? Que ellos no creían en él, que decían que ellos creían en Dios, ¿no? Pero Jesús los trae a la luz,
diciéndole, no, usted dice que son hijos de Dios, pero no. Escuchen esta parte, dice, ¿no? Dice, nunca habéis oído su voz, ¿no? Ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Le dice a los religiosos, ¿no? Entonces, estos religiosos, todas estas enseñanzas que están en la Biblia es para ti y para mí, porque los religiosos de esos tiempos somos los religiosos de estos tiempos también, ¿no? Porque uno dice, yo creo en la palabra, yo creo en Dios, ¿no? ¿No? Dicen, yo creo en Dios, yo soy cristiano, ¿no? En esos tiempos decían, yo soy este hijo, descendencia de Abraham, nosotros creemos, somos judíos, somos el pueblo de Dios, yo creo en Dios, decían ellos, ¿no? Pero no creían a la palabra que Dios había enviado, Dios mismo envió su palabra para que ellos crean. En esa palabra supuestamente que ellos dicen que creen en Dios, venían escuchando desde Abraham para adelante, ¿no? Esa palabra misma que ellos decían que ellos creían en la palabra de Dios, creían en Dios, esa palabra se hizo carne y no la reconocieron. ¿Por qué? Porque no sabían de la palabra. Y acá Dios, Jesús les trae la luz y les hace ver, ¿no? Le dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice, ¿no? Nunca habéis oído su voz. A ellos le dice, supuestamente tú dices que crees en Dios. Abraham escuchó la voz, a la palabra de Dios. Su hijo Isaac, Jacob, que le cambió el nombre de Israel, ¿no? Y así toda la descendencia que creía, ¿no? Entonces Jesús le dice a esos religiosos, ustedes no han escuchado la voz de Dios. Dice, ¿no? Porque dicen que creen en Dios. ¿Qué Dios será? No será otro Dios, ¿no? Porque dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Dios quiere que la palabra de Dios, Jesús, que se hizo carne, a ti y a mí, muere en nosotros. Que esa palabra que Jesús muere en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿no? Entonces por eso le dice a ellos, ustedes no tienen esa palabra morando en vosotros, ¿no? Porque si morara en vosotros me conocieras y no me crees, porque si tuvieses la palabra de Dios, creeras en el Dios, me creerías a mí porque yo soy la misma palabra que Dios ha mandado a ustedes religiosos de esos tiempos, ¿no? Y a nosotros también, que decimos que creemos en Jesús, tenemos que creer en todo lo que dice. Porque si nuestro testimonio, nuestra vida como esos religiosos, da de qué hablar, como decir, ¿no? Somos cristianos, pero seguimos en el mundo, seguimos siendo pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir, ¿no? Creemos en Dios? Si Jesús estuviese acá presente como en esos tiempos, nos diría, ustedes no conocen su voz. Porque dice que creen en mí, pero no hacen lo que yo digo, ¿no? Como dicen otras partes, ¿no? Y a ellos le decían así. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis, ¿no? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, ¿no? No estaba la palabra de Dios en la vida de ellos, ¿no? Y les dice, escudriñad las escrituras. A ellos y a ti y a mí también. Si somos esos religiosos, ¿no? Que tenemos que meternos a la palabra, porque ese es el camino, escudriñar, ir profundamente en la palabra. Como te digo, qué lindo cuando llegas a esta parte y entiendes lo que te estaba diciendo de más adelante, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermano, la vida eterna está aquí. Porque la vida está en el Hijo, dice la Biblia, ¿no? ¿Y quién es el Hijo? La palabra. El Padre envió a la palabra de Dios, envió vida eterna. Y tú cuando vienes acá a la palabra, aquí está la vida eterna, dice. Porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna, escudriñar las escrituras. Ahí está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces cuando tú vienes aquí a la Biblia, la palabra de Dios da testimonio de Jesús. Nos hace conocer a Jesús. Y nos hace saber cómo seguir a Jesús. Porque es el camino, ¿no? Y dice, y le dice a esos religiosos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Le dice, ustedes no vienen a mí. No me reconocen, no me creen. Yo soy la palabra de Dios hecho carne, le dice a esos religiosos. Pero no vienes a mí porque no quieres tener vida. Le está diciendo, van a morir, te vas a ir al infierno. Yo te estoy viniendo, Dios mandó a Jesús por todo el mundo, pero si tú y yo no queremos venir a Él, acá a la palabra, a leer nuestras Biblias, nosotros mismos no estamos escogiendo la vida. Dice, no queréis venir a mí para que tengas vida. Te dice a ti y a mí, hermano. Si tú y yo queremos tener vida eterna, tenemos que venir a la palabra, porque aquí está la vida. En el Hijo, en la palabra está la vida, ¿no? Y dice, ¿no? Dice, gloria de los hombres no recibo, ¿no? Como Dios siempre dice, no sigan hombres, ¿no? Toda la gloria sea para Dios, hay que seguir a Dios nada más, dice. Dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Ya? Él lo conocía. Como Dios dice, ¿no? Puede haber muchas personas en todo el mundo, aquí en estos tiempos, ¿no? Que digan,
No, yo, que Dios hagan leyes para Dios y que Dios y yo creo en Dios y todo. Pero cuando vemos su acción, su testimonio, de la manera que las cosas que hacen y no hay amor en su vida, no es Dios, Dios no está ahí. Porque Dios es amor. Porque si una persona cree en Dios, va a tener mucho amor y mucho más por el prójimo, porque Dios vino a morir por el prójimo. Dio la vida por ti y por mí. Ahí también quiere que tú la deas, ¿no? Y dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dios nos conoce, hermanos. Entonces no podemos engañar al hombre, pero no a Dios, ¿no? Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y va a venir otro, el anticristo, que va a venir en su propio nombre. Y la gente, estos judíos, esta gente religiosa, ¿no? Van a recibirlo, porque viene en su propio nombre. ¿Entiendes? Todo el mundo va a recibir a ese anticristo, ¿no? Y dice, ¿no? Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Tenemos que hacer las cosas para la obra de Dios, para que Dios nos dé la gloria, no entre nosotros, aquí terrenalmente, como vamos a decir espiritualmente hablando. Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Todo lo que uno haga no tiene que recibir acá trofeos, gloria aquí en este mundo, sino Dios lo hará. Pero acá a estos religiosos decían, ustedes se glorían entre ustedes mismos, se dan premios entre ustedes mismos, ¿no? Hacen las cosas por el premio, por lo que la gente va a decir. Dios no quiere eso. Entonces, para saber cómo Dios quiere, tenemos que leer toda la Biblia, hermano, ¿no? Y dice, ¿no? Y a estos religiosos de esos tiempos que querían en la ley, en Moisés, ¿no? Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos tenían esperanza en Moisés, esperanza en la ley, lo que él escribió, ¿no? Y dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, ¿no? Ellos como están diciendo, tengo esperanza en Moisés, pero dice, yo no lo voy a condenar, Moisés lo va a condenar, la ley lo va a condenar. Nadie pudo cumplir la ley. Por eso vino Jesús y él cumplió la ley, ¿entienden? Entonces ahora nosotros venimos a él y por misericordia nosotros somos salvos, por misericordia de Dios. Pero a él le dice, ustedes creen en Moisés, entonces, pero yo no los condeno, Moisés los va a condenar. Cuando ustedes vayan a la presencia de Dios, al juicio, no van a tener misericordia, sino van a ser juzgados por la ley. Y nadie pudo cumplir la ley, entonces van a ir al infierno. Pero los que venimos en el nombre de Jesús, vamos a tener misericordia y vamos a ir al reino de los cielos, ¿no? Qué hermoso cuando uno lee toda la Biblia, ¿no? Dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ellos decían que leían la ley, que sabían de la ley, pero no estaba en sus corazones. Sabían de cabeza, pero de corazón no. Porque Moisés escribió de Jesús, ¿entiendes? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras, no? Amén, amén. Entonces, ese es el mini mensaje de hoy, hermanos. Hay que ser testigos de Cristo. Hay que venir a la palabra de Dios para que la palabra viva en nosotros y andar no representando a Jesús. Y también sabemos que en Jesús, en el Hijo, en la palabra, hay vida eterna. Entonces, cuando venimos a nuestra Biblia, tenemos vida y vida en abundancia. Dios me lo bendiga. Chao.